por si otro día lo olvido, tengo que expresaros mi gratitud por darme la oportunidad de exponer el Salmo 119, el salmo más extenso del libro más extenso. Así que, aunque suene a cosa ya aprendida, no tengáis ninguna duda que el más beneficiado he sido yo. Estoy siendo yo, porque si Dios quiere, después de hoy, aún nos quedan 3 días más para terminar este salmo tan largo, que se dedica de forma especialísima a cantar las bondades de la palabra de Dios. Y seguramente ya habréis observado a lo largo de lo que hemos recorrido ya, los 112 primeros versículos, que el Salmo es una oración que seguramente es hecha por una persona joven, es decir, escrito por alguien joven, y que además de eso está pasando por dificultades importantes, y que en toda esa situación él se agarra con mucha firmeza y continuidad en la palabra de Dios. Vivimos tiempos difíciles, de verdad, difíciles, para practicar la relación con la palabra de Dios. Más difíciles que nunca. A pesar de que algunos dicen, ¿qué va? Hace un rato Esteban estaba ahí citando unos versículos de Lucas con su tableta. ¿La habéis visto? Bueno, esa es una facilidad. Pero no solo la tableta, en los teléfonos móviles también se puede llevar, no una, yo creo que tengo 6 o 7 versiones de la Biblia en mi móvil. ¿Eso facilita? Bueno, según. En un momento dado recurres a la pantalla, vale, pero realmente la lectura a la que se refiere el Salmo es una lectura de otra manera. Puede ser por cualquier medio, es decir, el soporte puede ser cualquiera, pero la lectura es una lectura reflexionada, meditada, digerida y plasmada en resultados en la vida. Esto es muy importante. Así que vamos a leer la parte del Salmo 119 que corresponde para el día de hoy, que son los versículos 113 al 128. Recuerdo, ya lo sabéis todos, que el Salmo 119 está dividido en 22 partes. Cada una de esas partes en nuestras Biblias, en la mayoría, aparece encabezada con el nombre de una letra del alfabeto hebreo, o más bien habría que decir del alefato, porque la primera letra es Alef, y es que esa parte, esos 8 versículos, cada uno de los versículos empieza justamente con esa letra. Es lo que se llama un salmo acróstico y es más bien, digamos que una herramienta para ayudar a memorizar el salmo. En cada uno de esos párrafos que empieza con una letra, pues 8 veces empieza con esa letra y eso hace que fuese más sencillo memorizarlo. Y hay quien ha memorizado este salmo íntegro con sus 176 versículos. Vamos a leer pues los versículos 113 al 128 y la idea que yo creo predomina en estos 16 versículos es la palabra de Dios como un blindaje contra el engaño, contra la mentira, contra la falsedad. Después iremos viendo esto un poco más despacio. Vamos a leer. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios.
Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Decía antes que aunque el Salmo está dedicado de manera total a la palabra de Dios, pero a lo largo de él hemos estado entendiendo que va, digamos, ofreciéndonos distintas funciones que la palabra de Dios puede cumplir en nuestra vida. En los versículos que hemos leído hoy, creo que lo que predomina es el blindaje que la palabra de Dios nos ofrece ante la falsedad, el engaño, la mentira, que predomina en este mundo. Yo no sé si, creo que lo he mencionado varias veces porque me fijo bastante en ello, que los anuncios, casi todos, dicen mentiras. No solo los que anuncian las cremas de belleza que te quitan 15 años de unas cuantas sesiones de 15 días. No, muchas otras cosas dicen mentiras. Mentiras que son aceptadas y que al final, pues los que hacen los anuncios no son demandados por estar anunciando mentiras. Pero eso es la realidad. Al parecer, esto no es solo de los anuncios, sino que vivimos en un mundo en el cual la mentira es habitual, es aceptada como algo normal y ya se da por sentado. Si alguien va a vender, es bastante habitual que en el mensaje que se da para convencer al futuro comprador o al posible comprador, pues se le digan cosas que no corresponden con la realidad. Esto es como los anuncios. A fin de cuentas, un vendedor es un anuncio que va a visitar a un posible comprador. Es mucho más, digamos, agresivo. Los políticos también nos cuentan mentiras, inevitablemente. Es que viven en ese ambiente, no es totalmente culpa suya, viven en ese ambiente. Y en realidad, todos caemos en eso un día u otro, o a lo mejor muy a menudo. Esta mañana, cuando venía para aquí, yo, como sabéis, soy un forofo de la radio, y cuando venía para aquí venía escuchando el anuncio de una tertulia que creo que se produce entre las 10:30 y las 11, más o menos. Es una tertulia muy interesante, en uno de los mejores programas de radio que hay en nuestro país, y la tertulia iba a versar, curiosamente, llevaba un título, Mentirijillas. Ya sabéis, mentiras piadosas, mentiras pequeñitas. Bueno, pues vamos a ver en el Salmo, en esta parte del Salmo, el blindaje de la palabra de Dios contra toda clase de engaño. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y creo que la primera parte, que veremos los primeros 8 versículos del 113 al 120, creo que enfocan ese blindaje, esa defensa ante la mentira más atractiva o más habitual. Y la segunda parte, desde el versículo 121 hasta el 128, digamos que nos presentan esa defensa, ese blindaje ante la mentira más agresiva, cuando el engaño ya se transforma en coacción. Pues vamos a verlo. Comienza el salmista en el Salmo 119, versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas. Algunas versiones traducen a los hombres de doblez o con doblez.
Ya sabéis que hipócrita es alguien que intenta parecer como no es. Esto viene, según cuentan, de una especie de máscara que se ponía manualmente delante de la cara y que se usaba en las representaciones teatrales en la antigua Grecia, que era la hipócrite o la hipócrita, algo que ponían delante de la cara y delante de las personas aparecía una cara que no era la cara del que iba dentro. Supongo que todos habéis visto ese movimiento que se llama Anonymous y que se ve ya en bastantes manifestaciones, la máscara típica, que es una máscara que naturalmente pues es una cara que no tiene nada que ver con el que está detrás. Bueno, pues esto es de lo que habla el salmista. Los hombres o las personas que parecen ser de una forma distinta como son realmente. Mas amo tu ley, termina el versículo 113. Y creo que esto lo vamos entendiendo. Es decir, las personas pueden aparecer queriendo darnos la impresión de que son algo distinto de lo que son realmente. Normalmente para agradarnos, o para conquistarnos, o para convencernos. La palabra de Dios es limpia, es franca, es sincera, es directa, es verdad. No hay doblez en la palabra de Dios. La palabra de Dios es directa y verdadera. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Versículo 114. Fijaros, mi escondedero y mi escudo. Dos cualidades de la palabra de Dios, pero que solo pueden experimentarse cuando te sumerges, como ahora en este tiempo de calor, el que no puede hacerlo en la playa, en una piscina, sumergirse es muy agradable, porque la temperatura del agua siempre es más baja y da gusto estar allí fresquito. Bueno, pues algo así, mi escondedero y mi escudo, las dos cosas. En tu palabra me escondo de los peligros de alrededor, en tu palabra me defiendo, soy defendido, tu palabra es una defensa, un blindaje, un escudo para los peligros de alrededor. Y sigue más, en tu palabra he esperado o he puesto mi esperanza. Daros cuenta que estamos aquí porque tenemos esperanza, porque si no, ¿qué hacíamos aquí? ¿Habéis pensado? Es posible que algunos estén por costumbre, es posible, pero yo creo que estamos aquí fundamentalmente porque tenemos esperanza, porque el Señor que murió en nuestro lugar vendrá otra vez, vendrá realmente. Y las cosas cambiarán definitivamente. Es decir, estamos aquí porque tenemos esperanza, pero fijaros cómo lo plantea el salmista. En tu palabra he esperado o he puesto mi esperanza, en tu palabra. El que cree en mí tiene vida eterna. Ese es el testimonio del mismo Señor Jesucristo. Así que nuestra esperanza no está puesta en las palabras de personas, en los anuncios engañosos, sino que está puesta en la palabra del mismo Dios. Tiene la garantía, el sello, la firma, ha sido firmada con sangre por el Señor Jesucristo, con su vida. En tu palabra he puesto mi esperanza, he esperado. Apartaos de mí, versículo 115, malignos o malhechores, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Esto, así a primera vista, vale, muy bien. Pero esto, en el mundo en el que vivimos, en este mundo real en el que estamos nosotros, tiene un significado importante. Supongo que todos habéis escuchado alguna vez la disculpa de un crimen por la presión del entorno, por la educación familiar o por tantos otros factores, por las circunstancias en que ha vivido la persona. Dice el salmista, yo guardaré los mandamientos de mi Dios, y dice, apartaos de mí los que me presionáis para vivir de otra manera. Y es que en nuestra sociedad hay una presión continua para vivir de otra manera, de la que Dios no quiere. Yo vi ayer una noticia, unas declaraciones
de una ministra de Finlandia, creo que es la ministra de Interior y, si no recuerdo mal, también de Sanidad. Y esta ministra decía: en nuestro país es una pena, están más protegidos los animales que los no natos, es decir, las criaturas que están formándose en el vientre de su madre. Porque los animales, para matarlos, decía ella, pues hay que hacer de forma que no sufran. Y sin embargo, a las criaturas que no han nacido se las destroza y sufren lo indecible. ¿Por qué sufren? Porque son seres vivos. Bueno, al parecer esto ha despertado un gran follón en Finlandia, y los de su partido dicen: vamos a perder votos, y como ella hizo esta declaración en una iglesia luterana, pues en la iglesia están preocupados porque han perdido fieles. O sea, a todos les importa más otra cosa que no son las vidas. Vivimos en una sociedad que vive así, que asume eso. Así que por eso el salmista dice: apartaos de mí, o dicho de otra manera, yo estoy blindado, protegido contra la presión de las costumbres del mundo en el que vivo, con la palabra de Dios. Yo guardaré los mandamientos de mi Dios, sea cual sea la presión. Y la presión cada día aumenta más, porque hay más medios de comunicación, porque hoy día cualquiera lleva la radio, la televisión, las películas, las informaciones inmediatas en su bolsillo, en su teléfono inteligente, y lo que nos queda por ver. Versículo 116. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. No sea yo defraudado de mi esperanza. Creo que esto así a primera vista decimos: bueno, ¿qué pasa aquí? Que el salmista está preocupado pensando que a lo mejor Dios le falla. Yo creo que no es eso. Es sencillamente que el salmista está diciendo: Señor, permíteme que esté tan agarrado a tu palabra, que tu palabra me agarre, me defienda de tal manera que yo no dude nunca que mi esperanza es completamente segura. Esto es fundamental, porque en esta mañana se nos hablaba de la perseverancia. Nuestra vida, a lo largo de ella, tiene muchos días, muchas horas, muchas circunstancias, y hay momentos en los cuales nos tambaleamos, ¿o no? Así que el salmista está recurriendo a la palabra de Dios para esos momentos, para cuando incluso haya dudas. ¿Quién no ha tenido dudas en alguna ocasión? Tener dudas es humano. Algunos piensan que un creyente nunca duda. Eso no es cierto. Un creyente también duda. Pero cuando se sumerge, se da un baño en la palabra de Dios, las dudas desaparecen. Porque la palabra de Dios confirma aquello que quizá en un momento había dudado de ello. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Versículo 117. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. O defiéndeme, sé mi apoyo, para estar seguro. Y continuamos en el mismo tema. Es que el mundo nos está bombardeando continuamente con otras ideas, con otros proyectos, con otros principios, y hace falta estar muy seguro en la palabra de Dios para no desviarse de esos principios, de esas verdades. Esta semana aparecía una noticia de varias universidades que habían descubierto algo que, al parecer, según decía la noticia, era un quebradero de cabeza que no resolvió el señor Darwin. Resulta que hay un momento en el cual, según su teoría, de repente aparecen todos los animales, y él no entendía eso. Decía: no puede ser, esto altera mis teorías. Y ya saben por qué ha sido. De repente hubo mucho oxígeno y aparecieron muchos animales. Hay que ver los esfuerzos que hacen los hombres de ciencia cuando quieren apartar a Dios del juego.
qué esfuerzos. Bueno, yo supongo que todos os dais cuenta, los documentales casi siempre, cuando se refieren a animales, a zonas de la Tierra, sin que sean concentrados en las Islas Galápagos solamente, pues en los documentales parece que hay una obsesión no por descubrirnos lo que hay, cómo es, cómo funciona, que es maravilloso, sino remontarse hacia el pasado. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? ¿Cómo es su historia anterior? Cuando eso no se puede comprobar, a pesar de que nos dicen que sí, pero no es cierto. No se puede ir hacia atrás. La máquina del tiempo todavía no ha sido descubierta y los elementos sobre los cuales se basa muchas veces son elementos teóricos, pero que no se pueden en ninguna manera demostrar. Así que el salmista dice: Señor, defiéndeme de esta presión y tendré seguridad, seré salvo o estaré seguro y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hermanos, como no estemos en contacto con la palabra de Dios, el empuje de las ideas, de los mensajes que nos llegan desde todos los lugares, pueden arrastrarnos de una manera muy sencilla, disfrazados de buena voluntad, de modernidad, de ciencia, de lo que sea. Tenemos que mantenernos sujetos a la palabra de Dios. Versículo 118. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Hay varias traducciones de este versículo muy interesantes. Dice: maquinan falsedad, utilizan la mentira en sus cálculos. Y en la primera parte, donde en nuestra versión leemos hollaste, algunos traducen has rechazado o desprecian a los que se desvían. Ahora, todo esto tiene que ver con lo que estamos tratando, la mentira, el engaño, la falsedad que predomina en este mundo, por una razón muy sencilla. El diablo es llamado el padre de la mentira, ya que él introdujo la mentira en este mundo. Pero eso es rechazado frontalmente por Dios, porque Él es la verdad. Y o estamos agarrados a la verdad, o si no, somos arrastrados por la mentira. Versículo 119. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Y creo que el salmista aquí está viendo hacia la historia, hacia los casos, las situaciones, los momentos históricos en los cuales Dios hizo juicios terribles contra los que rechazaban su palabra y se rebelaban contra él, pero creo que está mirando también hacia el futuro. Así que es bueno tener esta percepción. La mentira predomina en este mundo. Por eso el Señor dice que somos la luz del mundo. Porque estamos aquí, aunque seamos pocos o aunque tengamos poca fuerza, estamos aquí para proclamar la verdad y no ser arrastrados por la mentira. Pero esto no está en nosotros la fuerza para hacerlo. Yo supongo que algunos habéis leído el Salmo 30, que correspondía para hoy en el plan de lecturas de la Unión Bíblica, y en ese salmo hay un momento en el cual el salmista es liberado por Dios, exaltado, dice allí, y llega un momento en el cual él casi se lo cree, es decir, se cree que eso se debe a él. Y en ese momento Dios tiene que darle un coscorrón, y el salmista se da cuenta que como se pretenda independizar de Dios es la ruina para su vida. Bueno, pues en este mundo acosado de mentira por todos los lugares, tenemos que tener esto claro. No es fácil. Es necesario que repostemos energía de Dios cada día, porque hay un aspecto del engaño de este mundo que a veces nos despistamos de él. Es atractivo. Esto es lo más peligroso, es atractivo. El engaño de este mundo es atractivo. Esto empezó en el Edén. Cuando Satanás engañó a Eva le pareció fenomenal. Oye, pues qué bien, qué fruta más guapa, qué proyecto más bueno.
si además de lo atractiva que es la fruta, si además de eso, esto nos abre una ventana de posibilidades maravillosas, qué bueno, pero era todo mentira. Eso sigue funcionando exactamente igual. Así que la postura de Dios es que todo eso será consumido. Pues vivamos sujetos a la verdad para resistir el atractivo del engaño de este mundo. El versículo 120 continúa con mirad lo que dice: mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Aún no se ha llegado allá, pero uno de los últimos, el penúltimo capítulo de la carta a los Hebreos, termina con una frase: nuestro Dios es fuego consumidor. Tenemos la tendencia a pensar en Dios. Esta mañana lo escuchaba, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, lo escuchaba en el programa de Tiempo de Creer, en la 2 de televisión, y era diciendo algo así: nuestro Dios es presentado generalmente como un viejo muy bonachón, que en fin, que da el para bien a todo y que es muy bueno. Es verdad, los salmos, por ejemplo, son un testimonio de esto, porque se menciona muchísimas veces la misericordia de Dios. Pero ojo, Dios es amor y misericordioso, ahí está la cruz como una prueba. Pero mucho cuidado, nuestro Dios es justicia también. Y el salmista termina aquí con algo que es impresionante, algo que pocas veces veremos, y especialmente en este salmo: de tus juicios tengo miedo, mi carne se ha estremecido por temor de ti. Cuando conocemos más de cerca a nuestro Dios, debe surgir en nosotros el temor, la reverencia. A veces llegamos a pensar que nuestro trato con Dios es un trato de coleguillas, un trato confianzudo, y donde hay confianza ya sabéis. Pero nuestro Dios es un asunto serio, muy serio, y creo que necesitamos recuperar algunas cosas, entre ellas la seriedad de Dios y del trato con Dios. Que nosotros acudamos a su presencia, como Esteban nos recordaba en esta mañana, con libertad. Ha costado la vida de Dios el Hijo, no es cualquier cosa. Así que mantengamos ese respeto temeroso, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y vamos con la segunda parte de esta porción, versículos 121 al 128, y voy a procurar hacerlo un poquito más deprisa, para que los que miráis al reloj de vez en cuando no lo veáis ya con preocupación. De todas formas, ya sabéis, lo sabéis, que si alguien quiere marcharse, aquí no está la puerta cerrada, está abierta. Versículo 121. Juicio y justicia he hecho, es decir, he practicado lo que tú mandas en tu palabra, es lo que viene a decir. No me abandones a mis opresores, o no me entregues. Aquí entramos en otra parte del Salmo en el cual da la impresión, y vamos a verlo más, que ya los engañadores ya no se conforman con mandar mensajes bonitos, sino que ya empiezan a acosar. Hay, mira, otra noticia que aparecía estos días, y esa noticia, pues, es preocupante, pero ya la conocemos. Esa noticia decía que en los Estados Unidos estaban programando una marcha hasta Washington de ex-gay, de ex-homosexuales, que iban a proclamar que ellos también tenían derecho a ser respetados por su regreso de una condición o de una, digamos, de una inclinación que habían superado, o que también querían ser escuchados en su postura. Y automáticamente empezaron a recibir amenazas muy violentas y se tuvo que suspender la marcha la primera vez, y ahora están pensando hacerla para el mes de septiembre si los dejan. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que ya
no es solamente un mensaje, oye, que todos somos iguales, lo cual nunca es cierto. Oye, que esto pues es natural, que tampoco es cierto. Pero va más allá, sino que el que opine lo contrario, nosotros queremos libertad para defender nuestra postura, pero el que opine lo contrario le vamos a las orejas. Eso es lo que quiere decir. Eso está ahí. Es decir, ya no es un mensaje atractivo, ya es un mensaje amenazador. Y va a más, y se va colando incluso en los códigos legales de los distintos países. Por ejemplo, en ese discurso que mencionaba antes de esa ministra de Finlandia, decía que en Finlandia y en Suecia está prohibida para todos los sanitarios la objeción de conciencia. Prohibida, que en nuestro país todavía se conserva. Bueno, pues este es un avance más. Y ella decía, bueno, pues tendremos que recordar aquello que dijo Pedro en el Concilio de Jerusalén. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, pues la mentira va a ir siendo cada vez más agresiva. Y esto ha pasado muchas más veces a lo largo de la historia. Versículo 122. Afianza o asegura a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman, los arrogantes, los insolentes. Es decir, hazte tú responsable de mi seguridad porque me están atacando y me van a atacar más. Hazte tú responsable, cuida tú de mi seguridad. Pero esto todo está relacionado con un conocimiento de cómo es Dios, cómo funciona, y eso solo puede ser posible sumergiéndose con muchísima frecuencia y con tiempo de reflexión en su palabra. Versículo 123. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Quizá aquí cuando dice por tu salvación, pues debiéramos entender esperando tu salvación. Creo que vivimos un momento fácil, a pesar de la crisis y esas historias. Creo que vivimos un momento fácil. Y creo que pocas veces se escucha de nuestros labios, ven, Señor Jesús. Bueno, pues esto es lo que hay aquí en estas palabras del salmista. Mis ojos languidecen, desfallecen por tu salvación o esperando por tu salvación y por la palabra de tu justicia o porque tu justicia se plasme de verdad en esta tierra. Eso quizá más fácilmente. Los indignados contra toda clase de fraude, que empiezan nosotros y terminan los más altos, pues seguramente que hemos dicho muchas veces, si en este mundo por fin hubiese justicia, pues la habrá. Pero estamos esperando cuando por fin este mundo sea gobernado justamente y este mundo sea otro mundo, un mundo nuevo. Pero también, por la misma razón, igual que aparece allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando se habla del gemido de esperar que por fin todo sea renovado y por fin vivamos eso que esperamos por la salvación realizada por el Señor Jesucristo. Pues creo que eso está aquí. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Ojalá que en nosotros haya este sentir. Señor, por favor, cuanto antes que este mundo sea cambiado, hecho nuevo, y que por fin vivamos en paz y en justicia en este mundo. Y Señor, por favor, que sea liberado de las tensiones, de las enfermedades, de los problemas, de los sustos, de los accidentes y por fin tenga esa vida que tú has prometido y ganado para mí. Versículo 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. O trátame conforme a tu misericordia. Esto aparece muchísimas veces también en este salmo, ya lo mencionaba antes, y es que en realidad ninguno de nosotros, sea cual sea nuestra calidad moral, merecemos nada de Dios. Todo lo que recibimos de Él es por su gracia y por su misericordia y por su amor. Qué bueno es que lo recordemos.
Porque si empezamos a repasar, a hacer un recuento, en nuestra vida hay tantas cosas buenísimas que le debemos, tantas. Cuando empezamos a hacer recuento de la misma forma que si hacemos un recuento de lo que tenemos nos damos cuenta que muchas cosas ni falta que nos hacen y se llevan nuestro tiempo y nuestro dinero, de la misma forma cuando hacemos un recuento, como se hace allí en aquel Salmo 103, descubrimos que nuestra vida ha sido enriquecida por Dios. Siempre nos faltan cosas y tenemos la tendencia a fijarnos en lo que no tenemos, pero fijémonos en lo que tenemos. Nuestro Dios es muy misericordioso con nosotros. El salmista está pensando en eso. No dice, Señor, que me lo merezco, a ver si me lo das, sino que dice, Señor, trátame según tu misericordia. Y repite insistentemente, enséñame tus estatutos. A lo largo de este salmo es un continuo. Versículo 125. Continúa en la misma tónica de aprender, de conocer más. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. ¿Veis que alguien que es evidente viendo este salmo que está empapado de la palabra de Dios y sin embargo continúa una y otra vez pidiendo, Señor, ayúdame a entender más, a que mi conocimiento de ti se ensanche? Y es que en toda nuestra vida, aunque vivamos 1000 años, podremos llegar a alcanzar un conocimiento pleno de Dios. Es evidente que no, pero sí que podemos ir conociendo más. Y la palabra de Dios, que a fin de cuentas es un libro de 1000 y pico de páginas, y ahora hay una tendencia desde hace unos cuantos años a hacer novelotes así, tochos, gordotes de las 1000 páginas o algo así, pues en realidad no es un libro tan grande. Bueno, y ese libro que no es tan grande, estamos muy familiarizados con él y nos sumergimos en él para meditar, para estudiar. Bueno, pues ahí está el asunto. El salmista se había dado cuenta que eso, a pesar de su conocimiento, seguía necesitando mucho más. O cuanto más conocía, más descubría que no conocía. Versículo 126, vuelve a su tema. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Señor, a ver si intervienes, porque este mundo es un desastre, es una calamidad. Aquí ya nadie te tiene en cuenta. Al contrario, se han puesto de espaldas y se creen ya capacitados para decidir lo que está bien y lo que está mal, y hacen siempre lo que está mal delante de ti. Señor, ya interven de una vez, que esto es insoportable. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia ha subido el clamor de los creyentes masacrados y sigue habiéndolos en nuestro mundo? Nunca en la historia ha habido tanta persecución y tanta muerte entre los creyentes como en nuestro siglo XXI. Lo que pasa es que esas noticias nunca son primera plana en los noticiarios ni en los periódicos. Pero desde ahí surge ese clamor que aparece en la Escritura muchas veces. Ya es la mentira agresiva. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pues eso es lo que está aquí. Señor, ya es hora. Señor, interven de una vez, porque esto ya no hay quien lo arregle, como no lo arregles tú. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Vivimos un mundo materializado al máximo, ya lo sabemos. Si tienes, eres algo, si no tienes, no eres nada. ¿Amamos más la palabra de Dios que la pasta? ¿La palabra de Dios que las cosas? De verdad. O sea, delante de Dios, no delante de los que estamos aquí. Bueno, pues el salmista está confesando esto. Por eso, por todas sus experiencias a lo largo de su vida con Dios, he amado tus mandamientos más que el oro y que el oro muy puro, más que lo más rico que haya, lo más valioso de este mundo. Y por último, versículo 128, continúa en la misma tónica y termina con lo que es básicamente el tema de estos 16 versículos. Por eso estimé
rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, fijaros cuántos todos hay aquí, y aborrecí todo camino de mentira o toda conducta mentirosa. Una cosa es que califiquemos algo como engañoso, como mentira, como falso, y otra cosa muy distinta es que en nosotros sintamos el desprecio por la mentira. A veces justificamos ciertas conductas, ciertas manifestaciones. Pues el salmista dice que su comunión con Dios, su conocimiento de la palabra de Dios le ha llevado a aborrecer la mentira, la conducta mentirosa, la conducta falsa. Qué difícil es en este mundo tan lleno de falsedad sentir este aborrecimiento si no estamos iluminando nuestra senda, como dice el versículo 105 de este salmo, con la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a iluminar nuestra vida con su palabra para estar blindados contra el engaño, que en unas ocasiones es muy atractivo para irnos convenciendo poco a poco, es una de las técnicas, y en otros momentos nos acosa con brutalidad, o estás de acuerdo o te la juegas. Ojalá que aprendamos a ver las cosas con los ojos de Dios, con compasión para las personas, pero con desprecio para las conductas y con desprecio para las mentiras, porque si no, estaremos a un paso de ser ganados por esos comportamientos. Oremos. Señor y Padre nuestro, un día más, recorriendo este salmo tan imponente, Señor, te damos gracias por permitir que se escribiese, por permitir que conociésemos la experiencia de alguien que en medio de las dificultades y de la todavía corta experiencia de la vida tenía, sin embargo, una experiencia densa de relación contigo por medio de su palabra. Gracias por haber guardado para nosotros este salmo. Gracias porque el autor del salmo disponía de menos información de tu palabra que la que nosotros tenemos. Y Señor, en esta mañana tenemos que presentarnos delante de ti, pidiendo perdón por nuestro escaso tiempo dedicado a tu palabra. Y Señor, después de ir escuchando día tras día las riquezas que hay en tu palabra, el valor que, como acabamos de ver, le daba el autor del Salmo. Señor, despierta nuestros corazones para que en este mundo lleno de mensajes falsos podamos aferrarnos, blindarnos contra la falsedad con tu palabra. Llévanos con bien a cada uno a nuestras casas, bendice nuestras familias y este tiempo especial de ir y venir, que es el verano, bendice a cada uno según su necesidad. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.